Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 26, versículo número 14 al 16. 3 versículos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 26, versículo número 14. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén, hermano. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos leer todos juntos en esta hora? Ayúdeme entonces. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, versículo número 14. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Amén. ¿Dejamos hasta ahí la lectura? Pueden sentarse, hermano. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, he querido leer este pasaje de la palabra del Señor que nos habla bajo el mandamiento del rey Uzías. Siempre en los relatos de estos libros de las Crónicas y aún del libro de los Reyes, los personajes principales lo ocupan dentro de cada segmento, dentro de cada pasaje, es el rey. Llámese el rey del norte o el rey del sur. Si no era el rey el que tenía el papel principal dentro de este personaje, o no llevaba el personaje principal, era entonces el profeta, el hombre de Dios, el que marcaba los tiempos para estructurar y hacer que el rey, si se había desviado, volviese a la voluntad de Dios. La situación para Uzías no había sido muy favorable. De hecho, él llegó a posesionarse en el trono. Lo encontramos en el capítulo número 26, en este mismo capítulo, en el versículo número 1, al cual ya vamos a hacer referencia. Él se sentó en el trono en un periodo muy turbulento. Y la historia del pueblo hebreo, y tenemos que empezar por ese lado para ubicarnos en el contexto, habían pasado por lo menos 100 años. Y estos 100 años de reinado, antes de que Uzías se sentase en el trono, la torpeza de Roboam, el hijo de Salomón, hizo que el reinado de Israel se dividiera, se subyugara, a tal punto que de ahí en adelante esa torpeza de Roboam lo llevó precisamente a Israel a estar dividido. Y es lo que yo acabo de mencionar, y se le conoce como el Israel del norte y también Judá, que era la región del sur. Entonces note, desde ese momento la situación para el reinado que nos ocupa ahora, que es el reinado de Judá, es decir, que es el reino del sur, que es donde Uzías va a reinar, la situación para ellos no había sido muy buena. Era una situación muy precaria. ¿Por qué le digo todo esto? Porque no solo la torpeza de Roboam alcanzó precisamente para todo Israel, y Israel se dividió, sino que los reyes precisamente de Israel, todos, hermanos, toda la parte de la región de Israel, es decir, la región del norte, todos, si usted lo puede ver, fueron reyes malos, perversos, que nunca hicieron la voluntad de Dios. A excepción, algunos reyes de Judá, la Biblia los describe como que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios a su manera. Pero mire cómo lo está diciendo el escritor. Él lo dice, hicieron los ojos de Dios mientras se pudo. Uzías cayó también, voy a decirlo, en ese error. Pero antes de llegar ahí, déjeme hacerle un poquito de historia para ubicarnos en este pasaje que acabamos de llegar y en estos 3 versículos. Lo primero que tenemos que mencionar es que eran reyes paganos. La situación de que vivía Uzías, donde él va a sentarse en el trono, no había sido favorable. Es más, si vamos a ser muy puntillosos, voy a decirlo, en la escritura,
usted sabrá que lo que se vivía en la época era la monarquía. Y la monarquía en lo que consistía es que el padre estaba reinando y era su hijo de ese rey que estaba gobernando, era que tenía que sucederle en el trono. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es lo que se vive, en eso consiste la monarquía. Entonces podemos evaluar 4 generaciones que han pasado antes de Uzías. El padre de este Uzías que ahora nos ocupa era Amasías. Y yo quiero que lo note conmigo. Vea una página atrás, capítulo número 25 de este segundo libro de las Crónicas. Vea cómo dice este relato, capítulo 25, versículo número 2. Ahí se hace el resumen del padre de Uzías. Dice: hizo él, están conmigo, ¿verdad? Hizo él lo recto, ayúdenme en la lectura. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Es decir, que trató de hacer lo recto, trató de llevar a Israel a la búsqueda de la presencia de Dios. El problema es que lo quiso hacer a su manera, y en el capítulo 25 encontramos un relato extraordinario, que él, cuando se sentó en el trono, lo primero que hizo fue combatir a los edomitas. Estoy hablando del padre de Uzías. Los edomitas venían constantemente a hacerle guerra a Israel. Se pone Amasías en el trono, que era el padre de Uzías. Amasías toma la batuta, presenta guerra frente a Edom, a los edomitas, gana la batalla porque buscó la presencia de Dios. Pero la historia no termina ahí. Dice en el versículo número 13 del capítulo número 25, 14 del capítulo 25, volviendo luego a Amasías, dice: de la matanza de los edomitas trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por los dioses, y los adoró y les quemó incienso. Entonces note, ¿qué es lo que hizo el padre de este Uzías, que se llama Amasías? ¿Qué hizo? Buscó a Dios en el inicio, y Dios le dio la respuesta por medio de los edomitas, y los dominó, los conquistó. Pero cuando venían de esa batalla, ellos prefirieron, présteme su atención, él prefirió no darle tributo, gracias a Dios, sino que se trajo los dioses de la región de los edomitas. ¿Me estoy dando a entender? Y el problema es esto, que Dios no comparte su gloria con nadie. Eso está claro. Eso es parte de la historia, y porque quiero ubicarlo, estoy haciendo un repaso de 4 generaciones. Vaya, ahí tenemos precisamente a este personaje, el padre de Uzías, llamado Amasías. El hijo de Amasías, o el padre más bien de Amasías, fue Joás. A estos reyes, estas últimas 4 generaciones, ¿qué pasó? La vida no solamente se presentó factura delante de ellos, sino quiero ver algo, quiero mostrarle algo, que en este momento todos estos reyes fueron llevados a la matanza, es decir, fueron eliminados. Y los antecesores no se pusieron, voy a decirlo, frente a ese trono, frente a ese reinado, simplemente porque ya no estaba. Es más, si usted nota, y ahora quiero que sí lo lea conmigo, el capítulo 26, versículo número 1, entonces dice: todo quien, no me están prestando atención, présteme atención por favor. Entonces todo el pueblo de Judá tomó ¿a quién? A Uzías, el rey que nos ocupa, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Entonces présteme atención. ¿Por qué van a poner en este momento a Uzías como el rey de Judá? Porque su padre, como se desvió de la voluntad de Dios, al final lo terminan matando. Joás también lo terminan exterminando. Ocosías, otro antecesor de Uzías, también lo terminan exterminando. Ese fue peor, porque solo duró en el reinado un año. Un año gobernó. Atalía también fue puesta porque escondieron también a un muchacho cuando el reinado era precisamente bajo esa monarquía, pero como no habían precisamente hombres, pusieron a Atalía. Atalía lo más que duró, según lo que recuerdo en este momento, fueron 7 años que gobernó. Entonces note, es como que lo agarran en este momento a este joven de 16 años, Uzías, y le dicen: vaya, aquí está, este va a ser el nuevo rey de ustedes, pero
ten en cuenta, Usías, que tus antecesores los hemos matado porque nos desviaron. Pongámonos en el lugar de Usías. ¿Usted estaría dispuesto a tomar el lugar? No me conteste, espérenme, porque estamos armando el cuadro del contexto. Eso era lo que se le avecinaba precisamente a este muchacho, porque era un muchacho de 16 años. Fue en un periodo sangriento, fue en un periodo donde Israel se había desviado, y se había desviado porque no obedecían la voz de Dios. Dios mandó reyes, Dios mandó profetas. Israel mismo, la otra parte de la región del norte, porque estamos hablando de la región de Judá, Israel del norte estaba también atacándolos a ellos. O sea que la situación para Judá realmente se avecinaba muy precaria, hermano, muy difícil. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir? Que así, en ese momento, en esa situación, es que asume el liderazgo del reinado de Judá Usías. Y para ir ya rápido, hermanos, en lo que quiero dejarle, veamos qué es lo que este Usías logró hacer en su tiempo, en su reinado. Que por cierto, si usted lo nota conmigo, dice el versículo número 2, porque el relato vamos a hacer un cuadro de la vida de Usías del capítulo 26. Usías, versículo número 1, que dice: edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. Es decir, que cuando su padre ya no estaba, Usías toma el mando, toma el liderazgo, y es en ese momento donde él empieza a buscar, voy a decirlo, la presencia de Dios. Qué precioso es cuando nosotros, bajo toda circunstancia, sea buena, sea mala, sea dificultosa, buscamos la presencia de Dios, ¿sí o no? Ahí está claro. Versículo 3. De 16 años, vuelve a recargar la edad de este muchacho. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. ¿Y cuánto dice que reinó? Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías en Jerusalén. Mire, hermano, aquí entramos ya en un detalle extraordinario. El primero de ellos es que pocos reyes, y ya le hice un cuadro por lo menos de 4 generaciones antes de Usías, no gobernaron mucho tiempo. No gobernaron mucho tiempo bajo la voluntad de Dios. Y ahora Usías empieza a buscar, a llevar el pueblo a la búsqueda de Dios, y dice que reinó, ¿cuánto tiempo? Me están siguiendo, 52 años. Entonces, para dejar una enseñanza en esta mañana, quiero mostrarle 5 características que Usías vemos que hace para llegar a ser un hombre poderoso. 5 elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Véanlos conmigo. Por cierto, hermanos, hay más características de este hombre. Yo solo voy a mencionar las más representativas. Vamos a la primera. ¿Qué es lo que tenemos acá? Versículo número 6 y 7. Encontramos la primera característica de este hombre cuando se sentó en el trono. Versículos 6 y 7. ¿Lo tiene? Y salió, dice, y peleó ¿contra quién? A los acérrimos, los de siempre, los filisteos, y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y escuche esto: Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes, esa era otra región, que habitaban en Gurbaal, contra los amonitas. Entonces note, Usías encontró gracia, encontró el favor de Dios, aunque sus antecesores podía tener el ejemplo de sus padres y de llevar a Israel a una situación deplorable y de no búsqueda a la presencia de Dios. Pero a pesar de que él tenía el ejemplo de sus padres, él decidió obedecer los mandamientos de Dios. Hay personas que creen en la maldición generacional. No hay tales de maldición generacional. Cada quien va a dar cuentas por sí mismo. Y no es posible que simplemente que nuestros antecesores cometieron errores, yo voy a cometer el mismo error. Usías dijo: no, momento. Si mi padre Amasías cometió errores, yo no lo voy a hacer. Eso es lo que está diciendo Usías, ¿sí o no?
Y en el versículo número 6 y 7 encontramos que agradó a Dios. Y no solamente le dio la victoria contra los filisteos, sino también precisamente dice aquí, con los árabes. Y Dios le dio la victoria. Primera característica, que es una conquista. Presentó conquista frente al ejército enemigo. Segundo elemento, para que usted lo tome en cuenta, versículo 8, porque quiero armarle el cuadro. Y dieron también a quién, los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho. ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Me está dejando solo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dígamelo. Lo hizo altamente poderoso. Mire, los amonitas era otro ejército muy numeroso, pero era tanta la lealtad que Uzías había presentado, que la Biblia lo está describiendo como un hombre poderoso, altamente poderoso. ¿Y qué nos dice eso? Que él había buscado la presencia de Dios, que había buscado el que Israel precisamente llevara a Dios a una voluntad perfecta, o si usted lo quiere, permisiva de parte de Dios. Y a Dios le agradó. No solo le agradó, sino lo empezó a bendecir. Enfrenta a los amonitas y los amonitas le envían presentes. Oiga bien, présteme atención. En esta segunda característica que encontramos es que él ganó reputación y respeto frente a todas las personas y ejércitos enemigos. Este Uzías tenía algo. Lo que otros antepasados no habían hecho, Uzías lo tenía. Lo que aquel no había hecho en un año, él en su primer reinado ya encontró respeto y valor frente a todas las personas. Dice que los amonitas le llevaban presentes. Y présteme su atención. ¿Por qué le llevaban presentes? Porque era tan grande el ejército y era poderoso y valeroso, como dice ese versículo, que para que él no fuese a enfrentar a los amonitas, el rey amonita le llevó presentes, como diciéndole: antes de que vengas a la batalla, nosotros nos rendimos, anteponemos todo. Imagínense si este hombre no era poderoso, hermano. Veamos la tercera característica, versículo 9 y 10. Está hablando en términos de prosperidad. Versículo 10: edificó también el que Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. O sea que no solamente trabajó la base militar, no solamente conquistó a los filisteos, a los edomitas, no solamente, precisamente como acabo de mencionar, a los árabes, también a los amonitas. Y ahora dice en el versículo número 9 que en ese momento empezó a trabajar en la infraestructura de Israel. Versículo 10: asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Y así dice, en la Céfala como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de ¿qué? De la agricultura. Mire, este hombre era carismático. No solamente agarraba, ¿qué le digo? Empuñaba el arco, la lanza cuando era momento de salir a la batalla, sino que era un hombre que le gustaba el campo. Ahí dice, era amigo de la agricultura. Ahí lo veía usted, quizás ya no era el traje militar, ahora andaba sudando en los campos, sembrando, regando, haciendo de todo. Y eso hizo que se ganara el corazón del pueblo. Y por eso Dios lo está respaldando. Y por eso vemos que, a excepción de Salomón y David, fue el otro rey que gobernó más tiempo, 52 años. Solo Salomón y David lo lograron superar. Pero vea lo que usted está, lo que quiero mostrar. ¿Está viendo lo que quiero mostrarle? Este hombre tenía buenas características, buenos elementos. Había desarrollado una inquietud no solamente a favor del pueblo, sino, lo mejor de todo, el favor de Dios. Porque uno puede quedar bien ante el pueblo, pero estar mal delante de Dios. Pero sigamos leyendo. Versículo número, ¿cuál vamos? 11. Otra característica. Tuvo también, ¿quién? Es el rey que nos ocupa, Uzías, un ejército de guerreros. ¿Qué dice? Los cuales
salían a la guerra en divisiones de acuerdo a la lista hecha por la mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, y uno de los jefes del rey. Déjelo hasta ahí. Este hombre, hermano, había marcado estrategias militares. No solamente era momento de la agricultura, Dios lo prosperó inmensamente y usted lo puede ver. Le dio ganado, le dio cosechas, mandó a hacer pozos, él mismo los cavaba. Y ahora en el versículo número 11 dice que cuando llegó el momento de otra guerra, él estaba preparado y tenía hombres diestros que podían elegir, que podían armar la estrategia militar para cómo atacar. ¿De qué nos habla ese detalle? Él ya tenía poder. Ya tenía la capacidad para enfrentar cualquier ejército enemigo. Versículo 12. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, ¿era de cuánto? 2.600. Pero óigame, présteme atención. Estos eran los jefes que comandaban los ejércitos. ¿Y cuál era el ejército de él? 13. Y bajo la mano de estos estaban el ejército de guerra. ¿De cuántos? De 307.500 guerreros. ¿Y qué dice? Poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Oiga, estaba viendo este detalle. En un comentario decía que este personaje, Usías, llegó a formar, voy a decirlo de esta manera, más valientes que los 30 valientes de David. Porque para lo que estamos viendo eran 2.600, los cuales ellos tenían a cargo. Precisamente ya se desglosaba todo el ejército. Era un ejército muy bueno, muy numeroso. ¿De qué nos está hablando la cuarta característica de este Usías? Que tenía poder. Las personas lo reconocían, le llevaban presentes. Había ganado mucha preponderancia, no solo en Israel, sino que en todas las naciones circunvecinas de la época. Quinta característica, para empezar la enseñanza, o para darle la lección más bien. Veamos el versículo. ¿Por cuál vamos? 13, 14. 14. Y Usías, ¿qué dice? Preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas. Aquí llegué a la lectura. Para tirar piedras. Pero espérese, la cosa no termina ahí. Este hombre era un hombre visionario. Este hombre era un hombre capaz de no solamente enfrentar ejércitos enemigos. Él veía las debilidades que los otros ejércitos tenían para que él no cometiera esas debilidades a la hora de enfrentarse a otros ejércitos. Mire la astucia de este hombre, mire la preponderancia de este personaje. Y era tanta la habilidad que dice el versículo, ahora sí, versículo número 15, que hizo en Jerusalén el ¿qué? ¿Me están siguiendo? Máquinas inventadas, ¿por qué? Mire, los primeros ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, ayúdenme en esto, quiero que todos me lean esto. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente a hacerse ¿qué? Poderoso. Hay un solo dato, présteme atención. Llegué a donde quería llegar. Ya le hice la historia y el cuadro de Usías. Era un hombre extremadamente poderoso. Y solamente en un capítulo, en el capítulo 26, 3 veces lo ha llamado un hombre poderoso. ¿Sí o no? Era tanta la capacidad de este personaje, voy a decirlo de esta manera, que se había dejado guiar bajo la voluntad de Dios. 52 años de reinado bastaban como para poner las credenciales de este hombre y decir, realmente este era un hombre que Dios eligió. ¿Y a cuántos años empezó a reinar? Me están siguiendo. 16 años. A los 16 años fue puesto en el trono. Y él pudo seguir el ejemplo de sus padres, llevando a Israel a una contaminación. Pero él decidió firme y llevar a Israel a la búsqueda de la presencia de Dios. Antes de dejarle las lecciones que yo encuentro en este pasaje, preguntémonos: si nuestros hijos tuviesen que imitar nuestro ejemplo, ¿qué imitarían? Padres de familia, ¿están acá, verdad? Sí, amén. Padres de familia, nuestros hijos
van a hacer lo que nosotros le hemos enseñado a hacer. Ellos van a querer imitarnos. ¿Y qué van a imitar de nosotros? ¿Los buenos elementos que les hemos enseñado, que les hemos inculcado? ¿O los errores que la vida también nos ha presentado? Porque ejemplos buenos y malos tenía Uzías, pero él se paró firme. Por eso ahora la importancia. Uzías, el líder extraordinario, y voy a ser más aplicativo, el líder poderoso, aquel que tenía grandes características, y que yo me salté muchas de ellas por cuestión de tiempo. El líder que tenía una preponderancia extraordinaria. ¿Sabe qué le pasó? Versículo número 16. Mas cuando ya era ¿qué? Cuando ya era poderoso, cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué le pasó? Se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. ¿De qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo este versículo número 16? Solamente en un versículo echa a perder todo lo bueno que él había cometido. Solamente en un versículo echa a perder todos los elementos que él había gozado, disfrutado. Por eso, ¿cuál es la enseñanza? ¿O por qué llevaba a mención este pasaje? Porque muchas personas hemos dado pasos buenos, pasos en fe, pasos seguros en la vida espiritual, y creemos que la bendición de Jehová es la que enriquece, y creemos que esa bendición no añade tristeza alguna. Pero en un momento de placer, en un momento de enojo, en un momento de frustración, podemos echar a perder toda una vida. En un momento de satisfacción lujuriosa, podemos echar a perder toda nuestra familia. ¿Qué es lo que había pasado con Uzías? Lo que había pasado es que él, cuando se hizo fuerte, empezó a creerse autosuficiente. Y lo que él dijo cuando ya era un hombre poderoso, que él no necesitaba de los sacerdotes, y que los sacerdotes eran los que llevaban el incienso en el altar del incienso y buscaban la presencia de Dios. Y como él tenía el favor de Dios, y como Dios lo había respaldado, como lo hemos visto, él pensó: ¿qué me va a hacer Dios a mí? Véalo, ahí está. Mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué dice? Se enalteció. Otra versión dice: se llenó de orgullo. Tarde o temprano, todos los personajes de la historia tuvieron que atravesar voy a decirlo, este valle, el valle de la exaltación. David mismo en cierta oportunidad se encontró con su reinado. Ya estaba a finales de su reinado. ¿Y qué pasó? De repente se levantó y manda a llamar a Joás, era capitán de su ejército, y le dice: mira, Joás, yo quiero que me vayas a contar a todas las personas diestros para la batalla. Quiero ver cuánto ejército está a mi cargo. El mismo Joás le dijo: Señor, mi rey, que en este momento no es Dios quien te ha dado todas estas cosas. Mi Dios puede añadirte más bendición, más guerreros. Pero Satanás ya había tomado control en el corazón de David. ¿Qué era eso? Era soberbia. Él quería ver cuánta capacidad militar él tenía a cargo, cuántos valientes eran los que él tenía registrados a su nombre, cuántas personas podía mover si tan siquiera solamente chasqueaba un dedo. Lo que él quería dar a entender era que su capacidad era militar. Nabucodonosor mismo, ¿no lo vemos posicionándose de modo altanero en una de las 7 maravillas del mundo y diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mis propias manos? Soberbia, altivez. Pablo es que va a ampliar este concepto y va a decir esto más adelante: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. El problema no es que la gente nos diga, o como le decían a Uzías: mira, Uzías, wow, cómo Dios te está usando, mira, aquí te voy a dar esto, aquí te traigo presentes. El problema no es lo que la gente dice. El problema es lo que uno mismo
piensa de sí mismo. Él tenía la voluntad de Dios, tenía el favor de Dios, pero en un momento de exaltación, él cometió errores. ¿De cuántos errores Dios no nos quiere librar y advertirnos? Porque Él manda su palabra a tiempo a nuestros corazones. ¿Y qué aprendemos por el tiempo? 3 cosas. Cuando aquel hombre, aquel personaje es fuerte, registra el versículo 16 que no solamente se enalteció su corazón para su ruina, vea algo más, porque ¿qué? Se rebeló contra Jehová su Dios. Entonces note, de entrada el problema es la altivez de espíritu. En el segundo detalle es que se rebeló contra Jehová su Dios. Hermano, uno pensaría, ¿y que no fue Dios el que le había dado todo este respaldo, todas estas características? ¿Y que no fue Dios que le había dado toda la capacidad mental para poder mencionar, nombrar ingenieros para hacer nuevas estrategias militares para la batalla? Por cierto, es la primera vez que la Biblia menciona ingenieros que van a construir algo para un ejército. Lo importante no es eso, lo importante es que en este momento él dejó a Dios. Qué triste es, hermano, y aquí ya empiezo a aplicarlo para nuestras vidas. Qué triste es que toda una vida nosotros la dedicamos al servicio de la obra de Dios. Qué triste es ver que como un día Dios nos estuvo usando tremendamente y que al final de nuestros días terminemos como terminó Usías, dándole la espalda a Dios. Qué triste es ver a las personas con un corazón contrito y humillado, al cual el Señor nunca va a despreciar. Qué triste es haber un día militado en las bendiciones de Dios y ver que todos los ejércitos alrededor hablaban de usted, hablaban de mí en bien, y que al final de nuestros días terminemos dándole la espalda a Dios. Oiga, no puede ser. No cabe, no logro entender a Usías, porque ejemplos había tenido, fracasos de sus padres, de sus abuelos, los había tenido. Él disfrutó las dos cosas. Disfrutó las bendiciones de Dios, disfrutó, voy a decirlo aunque no se podía mencionar como disfrute, vio el fracaso de sus padres. Espejo tenía. Jóvenes que me están escuchando, ejemplo tienen de fracasos de otras personas que han querido adelantar su vida o tomar la decisión que usted quiere tomar. A tiempo es que viene esta palabra para cada uno de nosotros. Se le reveló. No solamente le dio la espalda, versículo 16, se rebeló contra Jehová su Dios, entrando, ayúdeme, en el templo de Jehová. ¿Para qué? Para quemar incienso en el altar del incienso. Déjelo hasta ahí. ¿A quiénes tenían que quemar incienso y estar en este templo? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Entonces aquí estoy llegando a una figura que encontramos también. ¿Cuál fue la ruina de Saúl? Ya saben por dónde voy, ¿verdad? ¿Cuál fue la ruina de Saúl? En primer lugar, no obedeció, le dio la espalda a Dios. Un hombre que cuando lo nombraron rey, ahí estaba escondiéndose, tenía miedo, sentía que no tenía la capacidad para gobernar. Pero cuando ya era un hombre, cuando ya Dios lo había respaldado, resulta que no solo era un hombre de hombros arriba, no solamente era un gran estratega militar, sino que también su corazón se ensoberbeció. Y él dijo: no, Samuel, es que tú no venías y el pueblo me desertaba. ¿Qué es ese balido de vacas que estoy oyendo? ¿Qué es ese ruido que estoy oyendo? No, es que el pueblo agarró lo mejor de Amalek y empezó a decir una sinfín de excusas que usted ya la conoce. Pero ¿qué hizo él? Empezó a hacer sacrificio cuando al rey no se le daba permiso. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? No solamente darle la espalda a Dios, sino que lo que antes aborrecíamos, ahora lo hacemos. Lo que antes señalábamos, ahora lo vivimos. Lo que antes nosotros anunciábamos, ahora ya no lo hacemos. Eso es lo peor que le puede pasar. Y por eso Dios dijo: hazte un lado, papá, ya no te necesito. Hazte un lado, yo no puedo. O sea, no entendiste. Ahora vemos a Usías.
porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. El hombre poderoso, el hombre admirado, el hombre extremo en gran manera, como dice esta versión, versículo 17. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones que, mire, déjelo hasta ahí, présteme atención. Me encanta notar cómo cierra este versículo número 17. Dice que eran hombres valientes porque se van a presentar frente al hombre poderoso. Por eso lo está recalcando, que eran valientes, porque no cualquiera se enfrenta al hombre que Dios había puesto y que había comandado por años, por 52 años, el ejército de Dios. Y ahora vea esto, versículo número, ¿cuál vamos? 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, por favor, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. Hermanos, en este momento llegué al punto. Si Usías hubiese hecho caso a estos 80 sacerdotes y al sacerdote principal Azarías, que lo menciona el versículo número 17, no era suficiente como para hacerlo entender, y que en ese momento él diese vuelta atrás y empezara a pedir misericordia. Pero normalmente no. Normalmente las personas siempre quieren tocar fondo, siempre quieren experimentar más allá de lo que sus pensamientos negativos le dicen. Versículo 19, ahí vamos, ¿verdad? Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué dice? Ay, ay, ay. Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué dice? La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Cómo está terminando el hombre poderoso que ha descrito más de 16 versículos? Leproso. Leproso. Hay personas que dicen: no, ya ve, y ese es el Dios que ustedes predican. Sí, este es el Dios que nosotros predicamos. Porque al hijo que ama lo corrige. Y si el hijo no quiere entender, pues Dios va a mandar un garrotazo limpio. Y si el garrotazo no lo hace entender, pues va a mandar otra dificultad más fuerte. La cosa es que somos hijos de Dios. Dios nos va a corregir a las buenas o a las malas, aunque no nos guste. No será para ti la gloria. Le decía, ¿se puede usted escuchar los 80 sacerdotes diciéndole: no será para ti la gloria? Como diciéndole: no es posible, Usías, que todo en tu vida, los 52 años, lo hiciste bien en tu ministerio y vas a terminar así. No, hombre, no vale la pena. Deja ese incienso, déjalo. Y nunca lo dejó. Al contrario, su corazón se llenó de ira, se ensoberbeció. ¿Y qué fue lo que le pasó? Le cayó la lepra. Le cayó la lepra. Y véalo, hermano, quiero cerrar por cuestión de tiempo. Versículo número, ¿sabe cómo terminó Usías? Véalo, versículo 21. Así el rey Usías, ¿qué dice? Fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Se volvió a cumplir la historia de sus antecesores. Pero al final, este fue peor. Porque al fin y al cabo aquellos solo fueron quitados, expuestos. Pero este terminó castigado. Hermano, no es posible, no vale la pena que cambiemos nuestra primogenitura, estoy hablando de nuestra salvación, por una fruslería que el mundo nos quiera ofrecer. No vale la pena. No vale la pena que nosotros empecemos a negociar. Es que antes sí era malo eso, hoy ya no. Sí, si está en la Biblia es malo, punto. Si la Biblia dice que no tengo que hacer, no lo voy a hacer. ¿Qué le pasó a Usías? Se ensoberbeció, le dio la espalda a Dios, se llenó de ira. Pues vino Dios, no quiso entender,
le puso la lepra. Quiera Dios, hermano, y yo le pedí al Señor de todo mi corazón que en este momento que él quedó solo, cuando ya la gloria ya no estaba, que quedó solo en esa casa, y ahí lo dice el versículo 21, se fue a refugiar solo, porque la lepra era un sentido de impurificación. Lo quitaron, lo mandaron al exilio solo. Pero quiera Dios que ahí Dios haya tocado el corazón de este personaje y nuevamente aquel esté reaccionando, o hubiese reaccionado, sería la palabra correcta, ante la voluntad de Dios. Pero la Biblia es enfática y, si usted lo quiere, hasta trágica. Terminó leproso hasta el día de su muerte. No le quitó Dios la lepra, ahí se quedó. Cuántas cosas que hemos cometido en el pasado, hasta estas alturas, nos están pasando factura. Nos están pasando factura. Y cuántas cosas que hemos cometido por un momento de placer, por un momento de engaño, no hemos tenido que acarrear consecuencias drásticas. ¿Qué aprendemos de Uzías? Primero, no hay verdadero éxito cuando Dios se deja de fuera. ¿Quieres ser exitoso? Toma en cuenta a Dios siempre, no solo una parte de tu vida. Toma en cuenta a Dios siempre. Dios te ha prosperado. ¿Has visto cómo tu familia ha sido bendecida? Yo he puesto este ejemplo en otras oportunidades. ¿Te acuerdas cuando te casaste? No tenías ni dónde caer muerto, pero como se amaban, ahí llevaron. ¿Y en dónde se sentaban a comer? Ahí, en un árbol. Ahora que Dios te ha prosperado, ahora que ya no hay necesidad de cambiar los cuellos de las camisas, remendar los pantalones, ahora que Dios te ha bendecido, es cuando más debemos buscar la presencia de Dios. Es cuando más usted y yo debemos doblar nuestras rodillas. Es cuando más debemos clamar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Uzías buscó a Dios mientras llegó a posicionarse en el trono. Y mientras veía la necesidad. Cuando estamos necesitados, ahí es fácil clamar. Cuando tenemos prosperidad, cuando tenemos éxito, ahí, hermano, doblemos las rodillas y digámosle: gracias, Dios, gracias por este plato de comida, gracias, porque aunque otras personas no tienen trabajo, tú me has dado la bendición a mí, a mis hijos. Eso no lo veía Uzías. Entonces, ¿qué aprendemos de él? En primer lugar, ¿quiere ser exitoso? Tome en cuenta a Dios en todas las áreas de su vida. Tome en cuenta a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú le perteneces a Dios. Todo lo que tú has logrado hacer es bajo a la misericordia de Dios, sea poco o sea mucho, estás bajo el camino de la voluntad de Dios. Amén. Segundo elemento que encontramos o que aprendemos de la vida de Uzías: pocas cosas revelan nuestro carácter. Pocas cosas van a revelar nuestro carácter, como el éxito sí lo va a lograr. Todos tenemos días buenos y días malos. En los días buenos, busca la presencia de Dios y ahí va a salir a relucir tu carácter. Ahí va a salir a relucir de qué estamos hechos. Si usted está en un periodo de prosperidad, siga siéndole fiel a Dios. Siga dándole lo que a Dios le pertenece. Siga dándole lo que Dios le da a usted, y usted va a ver cómo esa bendición nunca va a cesar, nunca va a cesar, nunca va a cesar, nunca va a cesar. Y nuestras familias van a ser bendecidas, nuestras familias van a ser prosperadas. Por eso dice su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. Solo cuando vengas a la iglesia. ¿Cómo dice? Yo deseo que tú seas prosperado en todos tus caminos. En todas las áreas de la vida Dios te quiere bendecir. El problema es que percibimos o pensamos que el éxito consiste en el dinero. El dinero no tiene nada que ver con éxito. Muchas personas tienen dinero y se terminan quitando la vida. Entonces no es éxito el dinero. ¿Qué es éxito? Éxito es vivir bajo la perfecta voluntad de Dios. Que tu familia busque siempre la presencia de Dios cuando viene a este lugar. Por eso, cuando vengas con tu familia, ahí téngala para sus hijos, hoy que todavía se puede.
y enséñeles el camino por el cual ellos deben andar, que no cometan los mismos errores que usted y yo hemos cometido. Espejo tienen. Yo sabía que iban a estar molestos ustedes, fíjense. Tercera enseñanza que aprendemos de Uzías, con lo cual finalizo. El Dios que bendice es el Dios que también corrige. El mismo Dios que le había dado prosperidad, bendiciones, éxitos, es el mismo Dios que lo va a corregir. Es el que le va a mandar la lepra a este personaje. Yo deseo con todo mi corazón que no lleguemos hasta el momento que llegó Uzías y que fue castigado, sino que a tiempo Dios mande su palabra para cada uno de nosotros. Y que si en algún momento hemos llegado a sentirnos autosuficientes y que no necesitamos tanto de Dios, y que solamente, hermano, de ahí una vez al mes que yo vaya a la iglesia, ya ahí ya tengo la bendición. No es a su manera, caballero. No es a su manera, señorita. Es bajo la voluntad perfecta de Dios. Creo que ya les he contado. Voy a terminar con esta historia de un personaje. Esto es real, hermano. Lo leí hace años atrás. De un personaje que realmente no recuerdo su nombre. En la historia revelan su nombre. Era un personaje que presentaba todas las pinturas, todos los detalles de aquellas personas que revelaban de que eran esos manuscritos, esas pinturas extraordinarias. Era el personaje que llevaba sobre una pasarela y explicaba: miren, este es un monumento de Van Gogh, este es Branson, este lo hizo Picasso. ¿Me estoy dando a entender? Entonces él llevaba a todas las personas a ese museo. Pero él empezó a notar que él estaba a la vista de todas las personas, y eso le gustó, y empezó a sentirse muy agradado, porque las personas le preguntaban: mira, y decía el nombre, no lo recuerdo. Mira, ¿y esta de qué pintura es? ¿De qué año es? Y él: pues esta pintura fue elaborada en 1900 tanto, y esta pintura tiene un valor incalculable Pero él, por estar sacando a relucir su figura, no dejaba que las personas vieran el cuadro. ¿Cuántas personas Dios no ha tenido que sacarlas de escena porque se han creído autosuficientes? Hay otra historia. Esta es más para los niños, pero es valedera en este momento. De dos pajaritos. Resulta que unos pajaritos estaban llegando a un charquito que se estaba secando. En ese momento había dejado de el invierno ya estar tomando control, y ya era el verano precisamente. Entonces ese charquito se estaba secando. Pero había allí una ranita que tenía que buscar precisamente otro charquito para poder subsistir. Entonces ella, buscando precisamente un charquito, logró encontrar. En ese charquito habían dos pajaritos. Pero esos pajaritos le dijeron: mira, niña ranita, allá del otro lado de ese cordillera que tú ves, de esa montañita, hay un charco muy grande donde tú puedes rehacer tu vida y empezar de cero, y nuevamente reabrir la economía de toda la familia, de toda tu familia, ranita. Esa parecía una ranita de la Elín. Cuando los pajaritos le dijeron eso, ellos le dijeron: el problema es que yo no voy a subsistir llegando hasta ese otro lado, pero nosotros te traemos una buena noticia. Nosotros somos pajaritos y los pajaritos podemos volar. Entonces vamos a hacer algo. Nosotros vamos a agarrar la ramita, y cuando empecemos a volar, ranita, tú saltas y con la boca presionas ese palito. Nosotros, volando con esfuerzo, ranita, te vamos a llevar al otro lado. Lo extraordinario fue, les cuenta esa historia, que hicieron así, y había una ranita voladora. Y empezaron los otros animales: ¡wow! ¿De quién fue la idea? ¡Qué extraordinario! El mismo león empezó a decir: ¡ey, qué original, qué idea! ¿A quién se le ocurrió? Dice el león, el rey de la selva. Y la ranita dice: ¡a mí!
¿Qué le pasó a la ranita? Se cayó. ¿Y cómo terminó su vida? Mal, explotada. Que no te pase lo que le pasó a la ranita. Que no te pase lo que le pasó a Uzías. Que a tiempo enmiendes el error que hemos estado cometiendo en la vida. Que a tiempo Dios nos llama al arrepentimiento. Que a tiempo Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Dele un aplauso a Cristo Jesús y cierre sus ojos. Cierre sus ojos, póngase de pie, por favor, póngase de pie. Y quiero que todos levantemos nuestras manos al cielo, por favor. Levante sus manitas al cielo. Empieza a platicar con ese Dios. Empieza a platicar con ese Dios. Él te ha dado la vida. Lo poco que tienes o lo que has logrado hacer es bajo su voluntad. ¿Te has dado cuenta que a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras malas decisiones, Dios sigue teniendo misericordia de nuestra vida? ¿Te has dado cuenta que Dios ama a tus hijos? ¿Te has dado cuenta con toda honestidad y sinceridad que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia? Y que Él es el que ha protegido tu vida y la vida de tu familia a pesar de las situaciones en las cuales tú les has dado la espalda a Dios. Yo no busco hacer sentir mal a nadie. No, esa no es mi intención. Mi intención es que Dios hable a nuestras vidas. ¿Quieres ser de bendición para otras personas? Que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Que nunca se te olvide la transformación que Dios hizo en tu vida, dándote la vida. Tú que estuviste a punto de morir y Dios te dio la vida. Tú que pasaste situaciones trágicas y mira la empresa que has formado, y mira la bendición que Dios te ha dado, y mira la elocuencia que tú tienes. No es posible que al final terminemos frustrados en la vida. No es posible, no vale la pena. Yo le invito, hermano, siga esforzándose. Siga esforzándose. Nuestro Redentor ya viene. Nuestro protector, nuestro defensor ya viene. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso yo quiero invitarle y le desafío a que levante sus manos al cielo fuertemente. Y en primer lugar hagamos una oración diciéndole: gracias, Señor, por lo que tú has dado a mi vida. Gracias por lo que tú has hecho. Ayúdame a no cometer los errores. Que mis hijos puedan ver un ejemplo y que a tiempo, Señor, puedan enmendar su error. Y que no sufran lo que yo sufrí. Que no sean, Señor, marginados. Que no los vean de menos. Que no tengan que pasar lo que yo pasé. Porque yo sé que tú ya pagaste el precio. Él está aquí, hermanos. Él está aquí. Yo sé que Dios está en este lugar. Y yo sé que en este momento Dios está ministrando tu corazón, está ministrando nuestras vidas. Y que tanto a usted que está en este lugar, como a los que nos escuchan a través de las redes, a través de Radio Restauración, le digo lo mismo: encomiende al Señor su camino y Él cuidará de su vida. Encomiende, por favor, en esta oración su camino bajo la voluntad de Dios. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Quiero confirmar lo que Dios ya te había dicho, pero ahora quiero decírtelo para que tú lo entiendas. Dios te va a usar en este lugar. Dios te quiere usar en este lugar. Es solamente que tú te decidas a hacer la voluntad de Dios. Es solamente que tú te decidas que la bendición está en este lugar, que la bendición está para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Tus hijos tienen que ver un ejemplo en ti. Y yo sé que no es la excepción.